Seguimos aquí en Los Periodistas y me da muchísimo gusto recibir en este espacio a Arturo Rodríguez, un coahuilense para empezar, que dirige, es director del Coahuilense, es reportero de la revista Proceso y entiende muy bien las dinámicas de lo que está pasando ahora mismo allá en su tierra. Y pues le agradezco que esté esta tarde aquí. Gracias, Arturo, por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Alejandro Páez. Como siempre, pues es un gusto, un privilegio poder coincidir en Los Periodistas. Sin embargo, creo que mandaste de vacaciones al señor Álvaro Delgado. Uy, ¿cómo las necesita? Oye. No, no sabes. Bueno, sí, sí sabes. ¡Qué Más bien por carácter! eso me lo echaron para acá, ¿verdad? Hombre, siempre con muchísimo gusto. Muchas Un gracias. abrazote a los Hoy, dos. pues, creo que va a haber nota nacional casi permanente el próximo año, la elección de Coahuila. Estamos hablando de un estado que ha estado en manos del PRI desde la revolución, pero no solamente eso, ha estado en manos de una familia en un periodo ya bastante largo y pues va a ser una elección muy, muy competida. ¿Por qué no empecemos por dibujar quiénes están en la competencia? ¿Qué representan los dos personajes principales de esta competencia, Arturo? Bueno, yo creo que efectivamente, o sea, es un estado que ha sido no solo gobernado por el PRI históricamente, hay que recordar que el primer presidente nacional del PRI pues era coahuilense, Manuel Pérez Treviño, general revolucionario que llegó a la primera presidencia del PNR, del Partido Nacional Revolucionario, el antecedente del PRI. Y desde entonces creo que los grupos revolucionarios primero, sus descendientes y los demás grupos políticos que se han ido conformando a lo largo de casi un siglo, pues encontraron una cabida más o menos eh, regular en el arreglo político que representó el régimen hegemónico, con algunas condiciones variables a lo largo de los últimos 20, 25 años, donde las alternancias empezaron a darse en otras entidades de la República y en el estado de Coahuila no. Hoy creo que este comentario o esta referencia histórica vale la pena observarla porque creo que los actores más relevantes de las diferentes fuerzas políticas representan precisamente la extensión de los grupos políticos y económicos que a lo largo de un siglo se han mantenido en el estado de Coahuila. En el caso del PRI, pues quien a todas luces parece ser será el candidato es Manolo Jiménez Salinas, nieto de Luis Horacio Salinas, un político y empresario muy prominente desde los años 60, 70, que fue alcalde de Saltillo, que fue líder del PRI y se convirtió durante mucho tiempo pues, en una figura relevante, entre otras cosas, por tener un emporio, un grupo mediático que ha ido creciendo a partir del Diario de Coahuila, que es un periódico impreso digital en estos tiempos, y que ha ido creciendo en los últimos años el grupo, ya con Luis Horacio Salinas, pues fallecido, en la radio, construyendo pues un grupo radiofónico importante. Manolo Jiménez, pues, ha sido un político que ha tenido una carrera más o menos vertiginosa en 20 años, poco menos de 20 años, ha pasado de pues hacer algunos trabajos de sociales, digamos, o de ayuda y social en alguna colonia de la ciudad de Saltillo, fue regidor, diputado, y finalmente presidente municipal, actualmente secretario de Desarrollo Social y pues delfín, pudiéramos decir, de Miguel Ángel Riquelme Solís. En el lado de Morena, las condiciones son todavía un tanto inciertas.
El senador Armando Guadiana Tijerina ha ganado la encuesta para la coordinación de los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Es un político y sobre todo empresario que en los últimos 50 años se ha convertido en uno de los hombres más ricos del estado de Coahuila, con inversiones en el carbón, pero también en la ganadería, en la construcción, en el transporte e inclusive en puertos y otras actividades empresariales fuera del estado, que en 2011, después de una larga militancia en el PRI, decidió abandonar las filas de ese partido y convertirse en uno de los críticos más activos del gobierno de Humberto Moreira Valdés, particularmente en relación a la deuda contraída durante su sexenio 2005-2011, y continuó siendo pues un opositor relevante para el gobierno del Moreira II, de Rubén Moreira, actual coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, fundador de Morena y candidato a gobernador en 2017, resultó derrotado en tercer lugar, pero en 2018 gana la senaduría por Morena en esta vorágine o en esta avalancha que fue López Obrador ese año. Pero su candidatura, su postulación sigue siendo disputada por el subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Verdeja, un político que ha militado en diferentes fuerzas políticas, priista, joven, siendo joven muy destacado, cercano a Colosio, cercano a Rogelio Montemayor Seguí, con quien fue diputado local y dirigente de la CNOP en el estado. Rompe con el PRI en el 97 por un proceso interno de reparto de candidaturas a diputados federales, se va al PRD, por donde quiso ser candidato a gobernador en 99, no lo logró, rompe con el PRD y se asimila al gobierno de Enrique Martínez y Martínez, particularmente con un grupo político conocido como La Burbuja, que es el grupo político de origen del actual gobernador Miguel Riquelme. Posteriormente, pues sale del estado, enemistado con Humberto y Rubén Moreira, y se enrola en Movimiento Ciudadano, Convergencia, durante pues bastantitos años, hasta 2018, cuando regresa al López Obradorismo y se convierte en subsecretario de Seguridad, muy próximo, muy cercano, creo que a Alfonso Durazo. Y Mejía Verdeja regresa al estado de Coahuila este año para realizar una serie de activismos que pues a todas luces intentaban conseguir la postulación infructuosamente, de acuerdo a las encuestas internas de Morena, y una rebeldía que hasta el día de hoy pues se sigue leyendo como un último intento de litigar la eventual postulación de Guadiana, o bien postularse por un partido distinto, posiblemente el Verde Ecologista. Es hijo de Ulises Mejía, un político y administrador priista, lagunero, que durante pues los últimos años fue destacado, digamos que en el ámbito cultural de la ciudad de Torreón. Y finalmente estaría Evaristo Lenin Pérez Rivera, que es un factor importante. Evaristo Lenin Pérez Rivera es hijo del fallecido ya exdirigente del sindicato de la UNAM, Evaristo Pérez Arriola, y nieto o descendiente de Manuel Pérez Treviño, el fundador del PRI, que pues ha mantenido el registro de un partido local, Unidad Democrática de Coahuila, durante 3 décadas. Este partido pues tiene una base relativamente importante de votos, 40,000 votos aproximadamente promedian en procesos electorales. Había sido aliado de Morena y rompe hace unas semanas, pues a disgusto con particularmente el trato de los dirigentes estatales y en particular de Mejía Verdeja, y decide
construir una alianza por Movimiento Ciudadano. Entonces, estos serían, digamos, que los 4 que están ahí a grandes rasgos en la pues búsqueda de alcanzar es decir, de llegar al proceso electoral y seguramente pues conquistar la gubernatura. En los 4 casos que describes, Arturo, estamos hablando de individuos que representan élites en Coahuila, que algunos de ellos vienen de familias que han disfrutado del poder en Coahuila y también familias económicas poderosas. Estamos hablando de una élite, pues, que se va a disputar la gubernatura de Coahuila. El tema aquí, la pregunta que te hago es, de todos ellos, ¿quién podría tener la sensibilidad de responderle a Coahuila sin que eso te comprometa, por supuesto, a ti a decir, no, pues este es el mejor ni el peor, pero quién es el que pudiera tener más trabajo de campo o pudiera tener más cercanía o pudiera ofrecer al menos voltear a ver a las mayorías y viceversa? ¿Quién es el que está de plano, viene de una élite y lo están colocando para apoyarlo y derrotar al resto? ¿Cómo los ves tú en ese sentido? Híjole, bueno, es un poco difícil el planteamiento porque yo creo que en sus diferentes actividades han tenido actividades relacionadas con, sobre todo Manolo Jiménez, Armando Guadiana y Evaristo Lenin. Evaristo Lenin, en los municipios que ha gobernado, tienen gobernando muchísimos años, Ciudad Acuña, algunos municipios de la región carbonífera, de la zona de los 5 manantiales, donde tienen presencia, pues han tenido una política social muy eficaz que les ha mantenido la base de votantes a la que ya me he referido. Es una base de votantes importante porque siempre puede significar la diferencia respecto a la votación histórica del PRI. Entonces, esa base de votantes yo creo que se ha fidelizado precisamente en atención a una política social que se ha implementado en los municipios donde gobierna o ha gobernado, y que tiene, bueno, pues como atributo una cierta perspectiva de izquierda, no radical, pero ciertamente con una noción social de las cosas. Armando Guadiana creo que ha abrazado desde el 17, desde el 16, por ahí, todo el discurso López Obradorista, de manera que no lo hemos visto, digamos, que en una tarea ejecutiva. No ha sido presidente municipal, no ha sido gobernador, no ha estado a cargo de programas gubernamentales, pero discursivamente se ha planteado pues mucho de lo que la propia 4T plantea, como en su oportunidad lo ha hecho Ricardo Mejía, aunque tampoco ha tenido desempeños relacionados con áreas de ejecutivas de carácter social. Y Manolo Jiménez, pues sí, es creo que un perfil político también que ha tenido quizás como la mayoría de los políticos con una lógica electoral, un trabajo muy activo en cuanto a programas sociales, pero en general creo que las perspectivas son similares en relación, por ejemplo, a la materia económica, a la atracción de inversiones, a la generación de empleo, que son los temas que pues apuran a diferentes regiones del Estado. O sea, el Estado tiene una condición económica creo que bastante ventajosa respecto a la mayoría de las entidades federativas del país. Tuvo un 5% de crecimiento de su PIB el año pasado, que eso es pues muchísimo, muy por encima del promedio inclusive federal. Hay empleo, inclusive creo que hay sobreoferta en regiones como el sureste o la laguna, con severos problemas en las comunidades, sobre todo que tienen una vocación rural por pues condiciones económicas más precarias. Tú sabes cómo son los desiertos.
la región carbonífera, que pues ya es insostenible el modelo de extractivo de carbón bajo las condiciones en las que ha operado históricamente, y pues la frontera con sus propias vicisitudes por pues el flujo migratorio que se va estancando en su aspiración de cruzar la frontera. Entonces, los retos, si bien son variados, porque además es un estado con una extensión territorial pues importante y con regiones muy especializadas en sus vocaciones productivas, ciertamente tienen como esta prioridad de atraer inversiones, generar empleo y condiciones de desarrollo. En eso creo que son muy parecidos. Y finalmente, pues está el tema de la corrupción política, que pues en los 4 perfiles me parece que se ha actualizado de un modo u otro en diferentes oportunidades, señalamientos o denuncias concretas por actividades ilícitas o poco éticas que hasta este momento no han tenido consecuencias de derecho. Los dos punteros, Manolo Jiménez y Armando Guadiana, ya en las últimas mediciones, están casi empatados. ¿Qué ves tú en ese escenario de Coahuila? ¿Van a necesitar alianzas con estos grupos poderosos, con estos partidos gonce o chiquipartidos que ayudan a definir una elección? ¿Ves que Morena va a necesitar a otras fuerzas, como lo ha hecho pues en el pasado inmediato, para poderse imponer? ¿Y ves haciendo lo mismo al PRI? Mira, yo creo el PRI, sin lugar a dudas, va en coalición. Esa coalición está ya pactada, digámoslo así. Hay pues una situación que hasta este momento no queda clara en el caso de Morena, porque el problema de Morena es los riesgos de una ruptura. O sea, la posibilidad no solo de no construir la coalición con el Verde y el PT, sino que el Verde y el PT, o uno de los dos, postulen, por ejemplo, a Ricardo Mejía Verdeja. Eso fragmentaría los votos que pudieran darle pues ese plus de competitividad con el PRI, dado que ambos reivindicarían la marca López Obrador, que es finalmente la que los tiene bien posicionados. Entonces, en el caso de Mejía Verdeja, ¿lo ves? O sea, que él pueda brincar en abierta rebeldía al hacer una fórmula PT verde, algo así, y todavía vestirse de López Obradorismo cuando pues claramente el presidente parece haberle dicho, pues ya ahí dejémoslo y dejemos que Coahuila, su proceso electoral vaya con sus métodos y sus formas. ¿Lo ves a Mejía Verdeja en esa posibilidad? Yo creo que sí. Mira, el Partido Verde desde el pasado 1 de diciembre ha insistido, antes inclusive de la solución que tuvo el proceso interno morenista, ha insistido a nivel local en que irá solo al proceso electoral. El resultado de la encuesta, ustedes lo han cubierto ampliamente en los periodistas, motivó la inconformidad de Ricardo Mejía y el lanzamiento hace 2 fines de semana de un movimiento coahuilense por la Cuarta Transformación. En sus mensajes durante el lanzamiento de este proyecto, ha dicho que la lucha no ha terminado, ha llamado a sus simpatizantes a mantenerse atentos y movilizados, de manera que, digamos que los días clave pues se ubican entre el día 2 y el día 13 de enero. ¿Por qué?
el proceso electoral inicia el 1 de enero en el estado de Coahuila, pero el periodo de campañas iniciará el día 14. Para entonces, pues tendrán que haber renunciado el 13 y antes aquellos que ocupen un cargo en el servicio público de elección popular. Guadiana ya solicitó su licencia, supongo que Manolo Jiménez lo hará por ahí del 6 de enero. Evaristo Lenin no tiene en este momento un cargo público. El alcalde de Torreón, que está también inquieto, Román Alberto Cepeda, pues pudiera disputarle a Manolo Jiménez un proceso interno, tendría que hacerlo también, y Ricardo Mejía como subsecretario. Entonces, es ese periodo. Ahora, ¿qué ocurre? Si el mensaje es tan claro y tan contundente como mencionas ya el del presidente López Obrador, y creo que de manera más clara y más ruda, el mensaje que ha dado en los últimos 10 días el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, de que no hay forma de bajar a Guadiana de la candidatura, Ricardo Mejía tendrá que tomar una decisión. La primera es renunciar. La segunda es ver si entra a la interna de Morena o decide al buscar una alternativa partidista distinta. Porque hay que recordar que hay un candado de ley para que aquel que participe en un proceso interno de un partido político, no, al resultar derrotado, no se pueda ir a otro partido político. Entonces, disputar e intentar inclusive conseguir el registro en el periodo de precampaña de Morena, para Morena, lo inhabilitaría para otra posibilidad partidista. Entonces, la decisión de Mejía Verdeja, que creo que sí está en posición y quizás en el ánimo, por lo que sus mensajes dejan ver, de contender, pues tendría que darse antes del 13 de enero. Pues va a ser muy interesante darle seguimiento a Coahuila en 2023 y pues te vamos a seguir, por supuesto, consultando. Arturo, tú que le conoces muy bien a esa entidad, la trabajas informativamente desde hace muchos años. Y pues gracias por haber estado aquí en Los Periodistas. Feliz año. No, hombre, para mí es un privilegio, Alejandro. Te mando un abrazo muy afectuoso a todo tu público y el señor Álvaro Delgado, ahora sí que donde quiera que esté. Sí, le mandamos un abrazo, Arturo. Gracias. Hasta pronto.